¿Qué tal? Siempre es un placer mantenerlos informados. Bienvenidos al servicio informativo de su televisión pública. Miércoles 8 de febrero, las encuestadoras pueden presentar sus informes respecto a la preferencia electoral para el proceso de este domingo 19. Comenzamos con los titulares. La Fiscalía General del Estado rechazó las publicaciones denominadas Capaya Leaks. Hasta hoy pueden publicar investigaciones y pronósticos electorales las encuestadoras del país. Continúan las fumigaciones casa a casa para combatir el virus del dengue y la chikungunya en esta época invernal. En las noticias del mundo, en Estados Unidos, 3 jueces solicitan a la Casa Blanca que explique la urgencia del veto migratorio. Empezamos. La Fiscalía General del Estado rechazó a través de su cuenta en la red social Twitter las publicaciones denominadas Capaya Leaks, en las que se menciona a Galo Chiriboga. Veamos. Ante los recientes videos en los que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, afirmó que supuestamente el fiscal Galo Chiriboga lo llamó para alertarlo de supuestas investigaciones en su contra, la Fiscalía dio una respuesta a través de su Twitter, red social en la que se señaló: según el reporte de Movistar, el número de Carlos Pellé no registra llamadas entrantes ni salientes del lunes 26 de septiembre de 2016. El reporte de Movistar desvirtúa lo dicho por Carlos Pellé, quien hoy enfrenta 4 procesos penales sobre el caso Petroecuador. El reporte de Movistar consta en la página 9295 del expediente por delito de cohecho, que hoy está en audiencia de juicio caso Petroecuador. Y se finaliza explicando que el exfuncionario, a quien el Ejecutivo lo vincula con los banqueros Isaías, quienes también están prófugos de la justicia ecuatoriana, tiene varios procesos en su contra por los supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera. Carlos Pellé hoy enfrenta procesos penales por cohecho, peculado, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito en caso Petroecuador. El presidente Rafael Correa, en su último enlace ciudadano, detalló que Carlos Pareja Yanuseli se habría reunido con William y Roberto Isaías Dazum el pasado 11 de enero. Además, el mandatario le propuso a Pareja Yanuseli a que venga al país con todas las garantías y responda 7 preguntas ante un polígrafo. Olga Velasco, Ecuador TV. A pesar de que en varias ocasiones Guillermo Lasso aseguró que su candidato a la vicepresidencia sería un quiteño, eligió al ibarreño Andrés Páez. Según videos que circulan en redes sociales, la candidatura de Páez habría sido impuesta por los hermanos Isaías Dazum, prófugos de la justicia. El binomio será quiteño o quiteña, eso ya me he comprometido. Esta declaración la realizó en septiembre del año pasado. Sin embargo, fue una de tantas en las que Guillermo Lasso aseguraba que su compañero para la vicepresidencia de la República sería un quiteño. Conforme pasaban los días, el líder del movimiento derechista Creo incluso desmintió que su vicepresidenciable sería Andrés Páez. Sin embargo, el 26 de octubre se anunció que el binomio por Creo estaría conformado por Lasso y Páez. Y esta confirmación se la habría realizado días después de que Andrés Páez y César Monge, presidente de Creo, se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los prófugos de la justicia William y Roberto Isaías Dazum. Así lo denuncia este video que circula en redes sociales y que fue publicado por Anonymous. En el mismo se puede observar tomas en las que aparecen los ex banqueros. Esta supuesta reunión entre 2 personas de confianza de Lasso ha sido catalogada por el gobierno como un plan de desestabilización en su contra y que estaría dirigido por los propios hermanos Isaías Dazum. Ellos quieren volver a manejar los hilos de la política como lo hicieron hasta que salieron del país prófugos, y Andrés Páez ha sido admirador de esa política y desde luego él lo que aspira es a tener una oportunidad de mangonear desde la vicepresidencia. A esta denuncia se suma otra en la cual se asegura que Andrés Páez en 2013 habría sido contactado por personas vinculadas a los exbanqueros para que desprestigie la reforma en el sistema de justicia. Y este supuesto encargo pedido por los Isaías, el político Páez lo cumpliría hasta ahora como candidato a la vicepresidencia. Sin embargo, hay otro personaje que la semana pasada apareció en escena y a quien también se lo vincula con los Isaías. Se trata de Carlos Pareja Yanuseli, exministro del actual gobierno. El régimen aseguró que Pareja y Roberto Isaías se habrían reunido el pasado 11 de enero en Miami. Lamentablemente algunos medios se prestaron para eso, pero les cortamos la mecha a tiempo.
Pareja y Anucelia ha denunciado supuestos actos de corrupción, pero sin las pruebas correspondientes, razón por la cual Diario Expreso no publicó una entrevista que la realizó en Miami. Y esos bandidos que se confabularon para hacernos daño, para tirarnos una bomba al final, se les aguó la fiesta. Los Isaías han pretendido recuperar sus bienes mal habidos aquí en Ecuador. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Ex clientes del quebrado Filambanco, cuyos propietarios eran los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, rechazan injerencia política que todavía ejercen los ex banqueros, a quienes culpan de haber perdido todos sus depósitos. Francisco Tapia y Wilson Salvador, de 73 y 80 años de edad respectivamente, todavía recuerdan los difíciles momentos que les tocó vivir producto del feriado bancario, el cual originó que un sinnúmero de entidades financieras como Filambanco quiebren, dando como resultado la pérdida total de todos los ahorros de su vida. Mi hermano, fue una cosa muy triste que le sucedió, pues en Filambanco le robaron el dinero. Se puede decir le robaron porque no le quisieron devolver, tuvo como 15 millones de sucres. El feriado bancario fue como habernos metido la mano al bolsillo. Nos quitaron el futuro de la familia y de uno, porque nos dejaron a la cuenta en la calle. Tapia asegura que por culpa del feriado bancario y la desaparición del Filambanco, cuyos dueños eran William y Roberto Isaías Dazum, uno de sus hermanos falleció en medio de la pobreza, a pesar que tenía ahorros en dicho banco. Mando con decirle que se dio a la borrachera a tomar. Y yo también, viéndole la pena a mi hermano, yo también me agarré a tomar, dése cuenta. Tomaba a raíz de eso, dése cuenta que ya entramos en la pobreza sin nada. La historia de Salvador se asemeja a la de Tapia. Este jubilado recuerda que vio morir a varios de sus amigos. Algunos amigos que yo tenía ya no los veo. No sé dónde estarán, pueden estar enfermos, pueden estar fuera del país, como también pueden estar bajo tierra. Por eso a los dos les causa indignación el saber que los Isaías Dazum, quienes viven actualmente en lujosas mansiones y son dueños de varias empresas en Estados Unidos, presuntamente intentarían desestabilizar al gobierno nacional con la ayuda de actores políticos, entre ellos el banquero Guillermo Lasso y Andrés Páez, el binomio del derechista Movimiento Creo. Quieren hacerle que regresen estos ladrones de los Isaías. Quieren hacerle, pero ¿con qué cara? Dese cuenta, señor. Gente que huyó y no quiere venir, por cualquier razón que sea, tienen que venir a enfrentar aquí a las autoridades. El feriado bancario dejó más de 23.000 millones de dólares en pérdidas al Estado ecuatoriano. Solo por la quiebra del Filambanco, más de 700.000 personas perdieron sus ahorros, pese a tener una sentencia de 8 años por peculado bancario y una orden de detención internacional. William y Roberto Isaías Dazum transitan libremente por las calles de Miami. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, solicitó al Consejo Nacional Electoral una investigación a fondo sobre un supuesto pago de la constructora Odebrecht a su campaña para la reelección en el año 2014. La corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Latinoamérica salpicó al gobierno colombiano. Según una investigación de la Fiscalía de ese país, de los sobornos recibidos por el ex senador Otto Bula, de 4,6 millones de dólares, 1 millón se habría entregado a la gerencia de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Ante esta información, el gerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto Uribe, se pronunció a través de un comunicado. De igual manera lo hizo el secretario de Transparencia, Camilo Enciso. Como lo ha dicho el gerente de la campaña Santos Presidente, no hay ni puede haber prueba alguna de reuniones, ni mucho menos de una contribución a la campaña de tan oscuro personaje. Según la Fiscalía General, no existe ninguna prueba de que en efecto se le haya entregado ese dinero al gerente de la campaña Santos Presidente. Es entonces la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales contra la palabra del gerente de la campaña. Desde su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano solicitó al Consejo Nacional Electoral una investigación a fondo lo más rápido posible para que salga a la luz pública toda la verdad del caso Odebrecht. El también candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, también está involucrado en este escándalo luego de una publicación de la revista brasileña Veja, en la que el publicista Duda Mendoza asegura que Odebrecht se ofreció a pagar parte de la cuenta de cobro de sus servicios de asesoría en la campaña. Centro Democrático
Democrático, partido liderado por Álvaro Uribe, pidió a la Fiscalía que indague la financiación de la campaña de su candidato en las elecciones presidenciales 2014, Óscar Iván Zuluaga. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así las cosas en Colombia, mientras que en Perú, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que se dicte la prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, lo ven en pantalla, por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos presuntamente por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Este pedido será resuelto en los próximos días por el juez Richard Concepción, titular del primer juzgado de la Sala Penal Nacional. Los paraísos fiscales. 10 billones de dólares depositados en paraísos fiscales pertenecen a solo 92.000 personas, según un informe de Tax Justice Network. Apenas el 0,001% de la población mundial. ¿Qué opina la gente sobre este tema? Yo creo que combatir los paraísos fiscales es algo muy positivo para el país, ¿no? El hecho de prohibir que gente invierta el dinero que ha producido dentro del país y irlo a invertir a otro país no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, lo ideal sería prohibirlo, y si la gente quiere invertir su dinero, bueno, podrá invertirlo, pero que no sea producto de un trabajo ejecutado dentro del país. Mal pienso de esa gente, porque una persona que tiene dinero tanto así, imagínense, ¿qué puede ser bueno para los pobres? Claro, no lo tienen ni aquí, imagínense. Evaden los impuestos y se llevan a otros lugares, quitándonos la oportunidad de que produzca aquí mismo. Entonces, están atentando contra la vida económica de nuestro país. Hoy, en Palabra Suelta, René Ramírez, titular de la Cenecit, nos hablará sobre la publicación de sus libros y la Ley Orgánica de Educación Superior. Palabra Suelta, hoy, 22 horas. Este sábado 11 de febrero no te puedes perder tu programa Café TV. Papás en acción, súper prácticos, comida, música y mucho más. Estaremos celebrando San Valentín junto a nuevos emprendedores. Solo aquí en el lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. Antenas en alto, controles en mano, listos para alentarte selección. CNT TV hará posible que vivas el Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017 a través de los canales 333 y 777 en HD. Míralo también en CNT Play. Selección, aquí te quiero ver en CNT TV. Autorización 0247. CNE, Elecciones Generales 2017. Vivimos en un mundo donde la realidad tiende a superar la ficción. Donald Trump es el presidente. Los fenómenos constituyen el mundo tal como lo percibimos, pero ¿qué hay detrás de ellos? Jamais vou desistir de lutar. Para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. La globalización es un proceso irreversible y para enfrentarla requerimos herramientas. El gobierno de Argentina dejará de emitir RT en la televisión digital. Estar bien informados, más que una opción, es un deber. Los invito a explorar las coyunturas que marcan nuestra cotidianidad desde una perspectiva crítica y más allá de los 140 caracteres. Mundo al revés. Estreno. Nueva temporada. Jueves 9 de febrero. 22 horas 15. El obispo de los pobres, Monseñor Alberto Luna Tobar. Paz en su tumba.
Gracias por mantenerse con nosotros. A esta hora hacemos un enlace con el Cantón Balao, específicamente en el sector de San Carlos, donde el presidente de la República participa en la inauguración del llamado Intercambiador de Progreso. Vamos a escuchar. Aquí hubo obras de ingeniería bastante interesantes. El país muestra capacidades que antes desconocíamos a nivel técnico, a nivel de recuperación económico. Créame que con la tercera parte de lo que nos ha pasado en los últimos 24 meses, hace 10 años el país hubiera colapsado. En el 99 pasó menos y nos hicieron quebrar a todos. La convertible Argentina sufrió mucho menos y en 10 años, nosotros hemos aguantado todo esto en 2 años y colapsó. Por el contrario, la economía ecuatoriana, le insisto, muestra claros signos de recuperación. Este año vamos a crecer y vamos a entregar el 24 de mayo una economía en crecimiento y estabilizada. Y eso es consecuencia de que el país se ha fortalecido. Hemos desarrollado nuevas capacidades. Algunos decían, no nos preparamos para vacas flacas y creen que es esconder la plata bajo el colchón. Como en el antiguo Egipto, guardar los granos para época de sequía. No, compañeros, en el siglo XXI, prepararse para las vacas flacas es tener proyectos multipropósitos para seguir produciendo, incluso con sequía. Nos preparamos muy bien para estas dificultades y por eso el país ha soportado y ha logrado superarlas. Y en el plano técnico, en esta obra, utilizando gatos hidráulicos, se aumentó la altura de los puentes de 5.2 a 6.2, un verdadero reto de ingeniería. Los puentes tienen 4 carriles, 2 de cada sentido, con un espaldón en cada lado que puede servir como parada, descanso o emergencia. Si me tienen lista la imagen aérea del distribuidor, donde se ve una manchita al lado, que Boris, como es cuencano, pues no conoce, pero esa manchita se llama Progreso y quiero referirme a aquello. El ancho de los carriles es 3.65 metros, cunetas 1 metro, material asfalto. Y aquí es importante, algunos dicen, no al gasto público. Claro, cuando no es para salvataje bancario, cuando no es para sus amarres. Pero, ¿cómo tenemos nuevas vías sin gasto público? Que venga la inversión privada, en buena hora. Esta vía se va a concesionar, ya vamos a hablar de eso. Pero no me va a quedar cruzado de brazos hasta que se le ocurra venir la inversión privada. ¿Cómo tenemos escuelas? A no ser que se cobre. Pero la educación es un derecho. Y atentos, que todos los que hablan de rebajar impuestos van a privatizar educación, salud. Porque ¿cómo va a financiarla? Si piensan bajar 3.600, 3.700 millones en impuestos. Entonces quieren volver al pasado. La salud como mercancía, la educación como mercancía. El que pueda pagársela se atiende mejor que en Suiza. El que no tiene se muere en las puertas de los hospitales. Ese viejo país, queridos hermanos, nunca más. Nunca más. Son derechos fundamentales. La salud, la educación, la propia vialidad. Y para financiar esos derechos, como en cualquier sociedad del mundo, el que más tiene, que más pague sus impuestos. Pero hoy la derecha, los ricos quieren bajarse los impuestos. En consecuencia van a privatizar nuevamente lo que deben ser derechos y servicios públicos. Y no entienden que hay inversión muy rentable. Lo que pasa es que no recupera el Estado esa inversión, pero queda en la gente. Y el objetivo del Estado es servir a la gente. El objetivo de un gobierno es administrar ese Estado para servir a la gente. El objetivo de un político sano, que no viene para enriquecerse, para vanagloriarse del poder, sino solo para servir, es ese servicio a la gente. Sepan ustedes que esta inversión de 3,5 millones se recupera en 12 meses. No es que recuperamos la plata, no, la recuperan ustedes. ¿Cómo, por ejemplo? En tiempo de traslado, por aquí pasan 3.500 vehículos en promedio cada día. Hay ahorro de combustible, porque ya no hay que cambiar la velocidad, etcétera. Se calcula en 1.5 millones ese ahorro de combustible. Hay ahorro en tiempo. Calculemos 3, 4 personas por vehículo. Son 12.000, 13.000 personas que pasan aquí diariamente. Se ahorran 10 minutos. Calculen cuánto es eso en horas. Calculen el costo horas. Y el ahorro es cerca de 2 millones anuales. En total, entre ahorro de gasolina y ahorro de tiempo, estas son metodologías internacionales, por si acaso las que utilizamos, se recuperan 3.5 millones, pero no recupera el gobierno, lo recuperan ustedes, las familias, viajando más seguro, más rápido, gastando menos en combustible, y ahí sí hay un ahorro directo para el gobierno porque nosotros subsidiamos el combustible.
Pero esas cosas no se entienden. Y una de las trampas de las finanzas públicas. El gasto se registra. El ingreso. Bien, es lo que transcurre hasta ahora en el sector de San Carlos, Cantón Balao. Tienen ahí las palabras del presidente de la República, Rafael Correa, en la entrega del llamado intercambiador de progreso. Seguimos de cerca la agenda del jefe de Estado en la costa ecuatoriana. Más adelante, según lo que dicta el cronograma, a las 4 horas 20 minutos para ser exactos, va a visitar el presidente de la República el Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil. Un completo resumen de estas actividades las tendrán a las 19 horas. Mientras tanto, vamos con más información. De inmediato, detalles sobre la campaña electoral. Continuamos hasta hoy. Conforme al calendario electoral, las encuestadoras están en capacidad de presentar sus investigaciones. Varias las han publicado en diferentes espacios, las conclusiones. Los candidatos de Alianza País, Lenín Moreno, según estas encuestas, sigue liderando la intención de voto en todos los casos y tiene fuertes probabilidades de ganar en primera vuelta. Todas las encuestas coinciden en este punto. Hasta hoy podrán ser publicadas. Aquí el detalle. Perfiles de opinión, Lenín Moreno encabeza la intención de voto con un amplio margen respecto a su inmediato seguidor Guillermo Lasso. ¿Qué es lo relevante de esto? Por un lado, que se mantiene en primer lugar el candidato Lenín Moreno, un crecimiento importante el de la candidata Cynthia Viteri, que le permite en este momento estar tan cerca de Guillermo Lasso. Según la última encuesta del 4 de febrero, Moreno obtiene el 35.19%, Lasso el 15.64%, Cynthia Viteri 14.16%, divididos del pelotón de rezagados por los blancos con el 10.67% y el nulo 8.40%. En este estudio el nivel de indecisos es alto, 33%, lo que dificulta el panorama. Es prematuro por el nivel de indecisión. Con estos datos que acabo de mencionar, si los convertimos en válidos, se resolvería en una sola vuelta, pero con un porcentaje de indecisos del 30%, esto todavía está abierto. Para CIES, por el contrario, las elecciones presidenciales se resolverán en una sola vuelta. En el caso de Lenín Moreno se mantiene una preferencia que a los datos últimos de que se dispone permitirían cubrir los requisitos de ley para solventar la elección en una sola vuelta. Y remarcan la estabilidad de la candidatura de Lenín Moreno. Donde ha habido más bien movimientos tiene que ver con el segmento de las candidaturas que no son oficialistas. Desde allí donde fundamentalmente Paco Moncayo y Cynthia Viteri han ido disputando intenciones de voto. De su lado, la encuestadora Numa le da al candidato oficialista la victoria en una sola vuelta. Lenín Moreno obtiene el 46%, Guillermo Lasso 24%, Cynthia Viteri 14%, Paco Moncayo 8%, Dalo Bucarán 5% y los candidatos Patricio Zuquilanda, Washington Pesantes e Iván Espinel con 1% respectivamente. Market, en su último estudio realizado del 2 al 5 de febrero sobre 9.120 casos, ubica a Lenín Moreno con el 28.49%, le sigue Viteri con el 20.19%, Guillermo Lasso cerca con 18.29%, Moncayo 11.45% y distante Dalo Bucarán con el 4.88%. Los demás niveles están por debajo del 3%. Market afirma que hay un 19.2% de indecisos. A ellos se les consultó por quién votarían, si por Moreno u otro candidato de la oposición. No sé si votar por Lenín Moreno o por un candidato de la oposición, 29.7%. No he decidido por cuál candidato de oposición dar mi voto, 70.3%. Con esta estadística consideran altamente probable una segunda vuelta. Estadísticamente casi imposible que esta elección se define en una sola vuelta. Resultados de algunas de las principales encuestadoras que hasta este día miércoles podrán difundir este tipo de información. César García, Ecuador TV. En la ciudad de Cuenca se explicaron los alcances de la propuesta de campaña denominada Plan Toda una Vida, una propuesta de Lenín Moreno que pretende proteger a los ciudadanos desde la concepción hasta el fallecimiento. Aquí los detalles. Toda una vida, un plan cuyo objetivo es que el Estado garantice la salud integral de los ecuatorianos. Desde el momento de la concepción hasta que Dios decide cerrarle los ojos. Este plan incluye la institucionalización de los cuidados prenatales. Parto en institución,
para evitar la muerte materno-infantil, tabizaje neonatal. A eso le sigue un proyecto de alimentación. No puede haber niños desnutridos si no le damos una buena alimentación. No vamos a tener el ecuatoriano que queremos en el futuro. Acompañamiento y garantía de salud gratuita durante la etapa de la edad productiva, además de créditos para mujeres y jóvenes emprendedores. 20.000 créditos y si es necesario más, mucho más. 300 millones de dólares le vamos a poner allí. 20.000 créditos de 15.000 dólares cada uno. Y para las personas de la tercera edad, dignidad, una pensión para todos nuestros viejecitos en condición de vulnerabilidad. Y seguro social gratis. Finalmente, un sepelio digno, también dice Lenín Moreno. Sin que le cueste. Que tengan un sepelio digno. Que no acarree deudas hasta después de la muerte, pues. Es la propuesta del candidato a la presidencia por Alianza País, lanzada en el emblemático Parque de la Madre, en Cuenca. Considero que es un plan beneficioso. Que Lenín Moreno es un hombre grande internamente, que ha hecho mucha obra por los más necesitados. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Una actitud totalmente contraria demostraría la candidata presidencial Cynthia Viteri con respecto a la que mantenía mientras fue legisladora. Sus discursos pasaron de la confrontación y el enfrentamiento hacia el respaldo de género. El tiempo de campaña electoral es el momento para conocer a los candidatos, sus propuestas, pero también sus actitudes. Uno de los ejemplos más evidentes es el de Cynthia Viteri, quien se ha presentado como la principal defensora del género. ¡Tus hijos serán mis hijos y seré el escudo de tus familias! En su reciente participación en el diálogo presidencial, esta actitud se replicó. Yo veo la economía del país con ojos de madre, muy cierto. Empezaré por poner en orden la casa. Una actitud completamente diferente a la que como asambleísta tuvo en el último periodo legislativo, en donde el trato a sus colegas mujeres era otro. Señora Vicuña solamente tuvo capacidad para hablar 1 minuto en micrófono. Cuando uno pelea por algo, va al final. No se queda solamente cacareando. En cambio, usted sí es cómplice y encubridora de leyes asesinas, de violaciones a derechos humanos. No obstante, esta última acusación acerca de la violación de derechos humanos ha sido la que más críticas le ha causado a Viteri en el último periodo legislativo, debido a que en el gobierno de León Febres Cordero se produjeron el mayor número de delitos de lesa humanidad en nuestro país. A mí me torturaron, me desaparecieron. Yo estuve en esas cárceles que apareció ese video. No me contaron, asambleísta Viteri. Está la verdadera violencia, asambleísta Viteri. Ahí vemos la verdadera política del garrote. Este es el lenguaje del municipio social cristiano. Viteri además fue una de las principales contradictoras de leyes como la solidaria para los afectados por el terremoto o la de justicia laboral, que permitió a las mujeres no remuneradas del hogar acceder a la seguridad social. La razón para oponerse a esta última normativa fue la siguiente. Están listos para arremeter contra uno de los sectores más sensibles de la sociedad, que son los futuros jubilados, pero no hacen lo mismo con el aporte que el Estado da a las pensiones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Meses después en la Asamblea también se debatieron reformas a la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y Policía, las cuales tampoco recibieron el respaldo social cristiano. Sin embargo, en esta campaña electoral, Cynthia Viteri busca los votos de estos grupos poblacionales, que gracias a dichas normativas han sido beneficiados. Alex Llanos, Ecuador TV. El candidato presidencial Guillermo Lasso por el movimiento Creo recorrió el sector de las Malvinas al sur de Guayaquil como parte de sus actividades de campaña electoral. Lasso se refirió a las publicaciones de las encuestas de la firma Market, que lo ubica como tercero frente a las elecciones del próximo 19 de febrero, rechazando los resultados expuestos en los últimos días. Esto dijo. Una encuesta es una herramienta técnica para tomar decisiones estratégicas. Una encuesta no es un dato para decir ya gané. No, el dato para decir gané son los resultados formales que salgan de las urnas el 19 de febrero. El resto son malabares numéricos de gente que no tiene credibilidad. Como ha sido habitual en nuestros informativos, hoy conoceremos el perfil político de 2 candidatos más a la presidencia de la República. Se trata de Paco Moncayo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y
vamos a ver el segundo perfil, que es el de Dalo Bucaram, hijo de dicho ex jefe de Estado. El Congreso Nacional de 1998 tuvo una peculiaridad. 2 ex generales del ejército llegaban por primera vez a la legislatura. Uno de ellos fue Paco Rosendo Moncayo Gallegos. Como diputado por la Izquierda Democrática, empezaba su vida política. Esto tras haber salido de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su retiro estuvo en medio de polémicas, por cuanto el propio expresidente de la República, Abdalá Bucaram, lo acusó de haber participado en su derrocamiento como jefe de Estado. Yo estuve secuestrado por parte de este cobarde Paco Moncayo. Este general en servicio pasivo nació el 8 de agosto de 1940. Es licenciado en Ciencias Internacionales y doctor con mención en Economía e Integración. Estudió en la Universidad de Defensa en Washington, Estados Unidos, de la cual recibió un diploma en Seguridad Continental. Fue comandante del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En 1995 estuvo al frente de las tropas ecuatorianas durante la guerra con el Perú. Moncayo no terminó su periodo como diputado. En enero de 2000 renunció a su cargo para postularse como alcalde de Quito, elección que ganó en 2 ocasiones. La segunda fue en 2004. Durante su administración fue criticado por el proceso de contratación para la edificación del nuevo aeropuerto capitalino en Tababela. En 2005 fue acusado por otro jefe de Estado de su derrocamiento. Esta vez fue Lucio Gutiérrez. Al presidente con todo el comedimiento que renuncie. Y es que Moncayo como alcalde convocó a varias marchas en contra del entonces primer mandatario. Esto a través de la denominada Asamblea de Quito. El general terminó su periodo al frente del municipio capitalino y en el mismo año regresó al legislativo, esta vez en el 2009, de la mano del movimiento municipalista. En 2003, en cambio, se postuló para asambleísta, pero esta vez por el colectivo Ruptura de los 25. No ganó, ya que recibió el 0,4% del total de sufragios. De jugador de fútbol a asambleísta y luego a candidato a la presidencia de la República, se puede resumir la vida política del abogado guayaquileño Abdalá Bucaram Puley, más conocido como Dalo. Nació el 25 de marzo de 1982. Es hijo del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz. Tiene 3 hermanos y él es el único que participa activamente en política. Entre 1996 y 2005 fue futbolista. Militó en las divisiones inferiores de Emelec y también en el equipo de Primera División de Barcelona de Ecuador. Durante esta etapa su familia se la vinculó con la agresión al ex técnico de la selección nacional, Hernán Darío Gómez. Dalo Bucaram fue director provincial y nacional del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano PRE, organización que fundó su padre. Sus inicios en la política se dieron en 2009. En ese año ganó por primera vez una curul en la Asamblea Nacional. En el 2013 fue reelecto. Como legislador fue suspendido de su cargo por 30 días por realizar declaraciones calificadas como ofensivas a sus colegas. Antes de vestirse de morales, mejor que anden desnudas, porque andan bebiendo y bailando con los asesores en los pasillos de la Asamblea. En 2014, Bucaram anuncia que deja el cargo de asambleísta nacional por no estar de acuerdo con las reformas constitucionales, a pesar que una de ellas viabilizaría su posterior candidatura. El día de hoy presentaré de forma irrevocable mi renuncia a mi curul. Justamente en diciembre de 2015, se postula como candidato presidencial, apoyado por el movimiento Fuerza Ecuador, el mismo que lo fundó junto a otros ex militantes del PRE. Alex Llanos, Ecuador TV. En los CBBs lo que me ha gustado es que él aprende a compartir y pues se va familiarizando con otros niños. Antes teníamos que hacer covachas de caña para tener nuestros niños sociabilizando entre ellos, sociabilizando con alguna maestra que nosotros mismos pagábamos. Pero ahora en este momento la grandeza de esto es la grandeza del Ecuador, que son ellos, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, porque aquí ya hay abuelos que traen a sus niños. Antes en las zonas rurales no había centros de desarrollo infantil, sino había casas comunitarias y eran madres cuidadoras, no eran madres profesionales. Me gusta, me encanta, al menos mi hijo desde que llegó, uy mami, le gustó. Muy bien atendido, me ha gustado la atención de todas las tías.
porque aquí a los niños les enseñan muchas cosas, les enseñan canciones. Para madres que estudian, madres solteras que tengan que trabajar y no dejar sus niños solos en casa, aquí se los cuidamos. Este miércoles vuelven las emociones del Sudamericano Sub-20. A partir de las 15:30 en la previa, Ecuador frente a Colombia en busca de la clasificación al Mundial. Vive las emociones del Sudamericano solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Mi tienda es el corazón del barrio. Conozco a todos desde que eran niños, en especial a los peloteros de fin de semana, a los vecinos que los regresan a cambiar productos, o a las vecinas que necesitan completar su almuerzo. Así como conozco a mis vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción o la provincia de Manabí para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidoec.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Este miércoles a partir de las 18:15 sigue el Sudamericano Sub-20. En vivo y en directo desde el Estadio Olímpico Atahualpa, Uruguay frente a Venezuela. Vive las emociones del Sudamericano solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Seguimos informando, gracias por mantenerse con nosotros. A pesar de la excelente calificación que recibió el sistema de contratación pública del Ecuador por parte del Banco Mundial por procurar eficiencia y transparencia, el contrato para la construcción del Metro de Quito no ha sido publicado en el sistema. Aquí los detalles. Entre 180 países, el servicio de contratación pública ecuatoriano es reconocido como uno de los mejores. El Banco Mundial evalúa la forma de hacer negocios entre los sectores público y privado, el fomento del desarrollo y la productividad, así como la transparencia. Existen en este momento más de 680.000 contratos publicados en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, donde podemos ver a detalle lo que no existe en otros sistemas de contratación. Los montos de contratación, los sistemas contractuales, los términos de referencia, los adjudicatarios, es decir, un detalle que garantiza la transparencia. Pero el titular del CERCOP advierte de un incumplimiento. Sí, hemos pedido ya por 3 ocasiones al señor alcalde de Quito que publique el contrato de Odebrecht Metro Fase 2. Hemos hecho 3 insistencias, porque no puede ser que ni la gerencia de fiscalización ni la compra de los trenes no se encuentren publicados. No entendemos, no existe razón técnica ni legal para que esta información no sea subida. En la página web del CERCOPS se puede revisar otros contratos, incluso con el mismo municipio de Quito, pero no ocurre con aquellos que se encuentran en la agenda de interés prioritario, anota el concejal Carlos Páez. Solamente como ejemplo les refiero. El contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción del Quito Cables no está subido en el portal de compras públicas. Esto ya no lo hace la empresa del metro, sino la EMOP. Como tampoco el acuerdo de alianza estratégica con la empresa china encargada de la construcción del proyecto Guayasamín. Y la exigencia de que se transparente la información en sesiones del Consejo ha sido permanente, añade Jorge Albán. Esas son las cosas que alimentan dudas y sospechas, a veces innecesariamente. Solicitamos una entrevista con la gerencia de la empresa Metro de Quito y se dijo que cumplían con recorridos técnicos, que será atendida oportunamente nuestra solicitud. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Otro tema, durante los últimos 10 años, el sistema educativo fiscal del país ha mejorado gracias a la estandarización de varios de sus procesos. Uno de los principales logros fue terminar con la barrera de acceso a la educación. Actualmente el sistema educativo fiscal tiene más de 3,5 millones de estudiantes. Los mismos se han beneficiado de un plan de infraestructura que se ha implementado en los últimos 10 años. Así lo explica la viceministra de Gestión Educativa, Valentina Rivadeneira. Que como resultado ha dejado que en la actualidad tengamos 73 unidades educativas del milenio
ya en funcionamiento, 50 en construcción, 38 por contratarse. Como parte de la estandarización para el sector educativo, las unidades del milenio se suman unidades y centros educativos prefabricados, conocidos como unidades del siglo XXI, en dos tipologías, mayor y especiales. De estas tenemos 200 ya contratadas que se están construyendo en el país, en la tipología mayor, y 157 en la tipología especial. Eso da como resultado 518 unidades educativas financiadas a nivel nacional y que al estar dotadas de mayor infraestructura concentran a los estudiantes de escuelas que anteriormente estaban dispersas geográficamente. Su ubicación permite recibir a estudiantes que estén a 2.5 kilómetros de distancia. En el caso de que esté más de 2.5 kilómetros de distancia, el Ministerio de Educación, a través de las direcciones distritales, tiene la obligación de dotar de un transporte seguro y de calidad, sobre todo gratuito, a todos los estudiantes. Tan solo este martes fueron inauguradas 16 unidades educativas en la provincia de Manabí, obras que acabarán con las brechas de acceso a la educación. Estoy segura de que la educación para ellos va a mejorar en casi un 100%. Similar situación se vivirá en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en donde una de las unidades educativas del milenio fue inaugurada. Muy buena hora para la ocasión porque no había buenas infraestructuras antes, ahora ha cambiado al 100%. Un trabajo que se debe fortalecer a futuro para garantizar que el cambio se cumpla. Estamos en el camino correcto. Los cambios educativos toman décadas. El Ecuador ha vivido recién una década de cambios educativos y nos falta todavía para poder posicionarnos como el mejor sistema educativo de toda la región. La inversión en las unidades educativas del milenio en total supera los 515 millones de dólares. Carlos Flores, Ecuador TV. Hablemos de salud. Con el objetivo de combatir el virus del dengue y la chikungunya en esta época invernal, se realizan brigadas de visita, de fumigación casa a casa. En Machala se inició en el barrio Velasco Ibarra. 1.353 viviendas de la parte norte de Machala fueron las primeras visitadas por las brigadas móviles, quienes fumigaron y abatizaron para prevenir el dengue, el chikungunya y el zika, en esta época invernal que ha dejado sus estragos en esta ciudad. Los moradores de este barrio ven de buena manera esta clase de campañas. Don Modesto Macías, por ejemplo, es una de las personas que presentan síntomas de dengue. Ahora busca estar al tanto de todo tipo de prevención y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. O sea, el dolor de la cabeza, ardencia a los ojos, el dolor de los huesos, eso y me dijeron que era dengue. Las familias saben que las fumigaciones y abatizaciones deben ir acompañadas de la cooperación ciudadana, es decir, tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud. Como yo, mire, por ejemplo, el patio, trato de que no haya aguas acumuladas. Adentro en los cuartos, al de menos hay bastante mosco, para prevenir el dengue y todo eso que está dando ahorita. La campaña inició este martes con el acto denominado Caravana por la Salud y Control Vectorial. De la salud de las personas a través de las fumigaciones, las abatizaciones, para evitar que a través de los mosquitos puedan contagiarse de enfermedades que perjudiquen su condición, su buen vivir. Progresivamente se irá avanzando con las visitas domiciliarias hasta cubrir en su totalidad la ciudad de Machala y luego toda la provincia. Marixa Castillo, Ecuador TV. Quito y el país se despidió de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar. Este miércoles se desarrolló la misa de cuerpo presente en la parroquia Santa Teresita, acto al que asistieron, como ven, familiares, amigos y representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Previo a la Eucaristía se leyó la biografía de Monseñor Luna Tovar. El encargado de la Eucaristía fue el cardenal Raúl Vela, quien durante su mensaje resaltó la vida de compromiso y entrega de Luna Tovar, el cura rojo. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. En Filipinas, más de 3.000 familias quedaron sin hogar tras un incendio que se propagó durante horas en un poblado de Chabolas, en Manila, y en el que al menos 7 personas resultaron heridas. Esto según información de las autoridades. Las llamas se originaron por una explosión, aunque en primera instancia se pensó en un acto terrorista, pero finalmente fue descartado. En Estados Unidos, 3 jueces piden a la Casa Blanca que explique la urgencia del veto migratorio. Además, un incendio consumió gran parte de uno de los centros industriales más grandes de España. Más en el siguiente resumen.
Durante la audiencia sobre la suspensión del decreto migratorio del presidente Donald Trump, 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito pidieron a la Casa Blanca que explique la urgencia del veto migratorio. Además, criticaron que el abogado del gobierno no presentó pruebas para defender el desbloqueo de la orden ejecutiva, que busca negar la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Las autoridades evacuaron decenas de fábricas en uno de los centros industriales más grandes de Europa, mientras que los bomberos trabajan para sofocar un incendio en una industria de productos químicos en el este de España. Las escuelas locales fueron cerradas después de que el incendio causó explosiones y envió grandes columnas de humo. 26 personas fueron detenidas en Francia tras las protestas contra un policía acusado de violar a un joven de 22 años. El presidente François Hollande visitó en el hospital a Theo, quien tiene pronóstico grave y continúa recuperándose de las heridas. El agente fue imputado por violación y 3 de sus colegas por violencia. Un día después de que Israel apruebe la ley para regularizar los asentamientos y casas construidas en tierras privadas palestinas, varias han sido las reacciones a nivel internacional. La Organización de las Naciones Unidas alzó su voz a través de su enviado en Medio Oriente, quien afirmó que Israel pasó una gran línea roja respecto a la anexión de los territorios ocupados. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 14 horas 31 minutos, así despedimos este servicio informativo. Recuerden, a las 19 horas, más información aquí en la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verdúa, conmigo será hasta mañana.